Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Rubén Darío, ¿cómo estás? Un saludo a tus compañeros y a todos los oyentes y televidentes. Felicitaciones César por este enorme trabajo. Bueno, Sol echó mano a tu sapiencia, a tu conocimiento, cuando las cosas no caminaron con Bobadilla en las primeras fechas del campeonato. Y le pudiste encontrar el modo, la forma, le tomaste la mano para conseguir un rendimiento superlativo de un equipo que ha logrado ganar con mucha claridad el ascenso y el campeonato. Efectivamente, eh, el- fue así, ¿verdad? Yo estaba en la división reserva del Sol, me habían contratado para dirigir la reserva este año y como la campaña en la reserva era muy buena, estábamos punteros también, al sacarlo a Gustavo ahí ya propusieron dirigir a mí la primera y acepté. Eh, Tenía la suerte de que podía observar en la práctica diariamente, porque la reserva y la primera entrenan en el mismo lugar, no al mismo horario, pero entrenan en el mismo lugar. Entonces empecé a conocer a plantel, el método de entrenamiento que usaban ellos y el método de entrenamiento que usaríamos después nosotros. Hicimos un cambio en ciertas cosas como para poder cambiar eh, los resultados de cierta manera y el rendimiento de los jugadores primero, ¿verdad? De hecho, este es un plantel con gente de experiencia, César. Se conformó, si bien un mix, un grupo que claramente tenía este objetivo, el de devolverle a Sudamérica la primera división. Correcto. Yo creo que el mérito de la formación del plantel es de Gustavo. Él armó este grupo con Sasá con 41 años y con Jorge Mora con 15 años en ese entonces, ¿verdad? O Jorge Venegas también con 15 años. Eh, un mundo de diferencia en la edad, ¿verdad? Un proceso demasiado largo en la diferencia, pero los veteranos se encargaron de formar y de llevar a los chicos y encontramos un grupo muy bueno. García Guerreño, que era el capitán del equipo, ¿verdad? Gustavo Jiménez, el Chino Barrio, Ederly Orué, Bernardo Medina, eh, Lista Cabrera, todos jugadores de José María Ortigosa, para no olvidarme de él, ¿verdad? Jugadores de gran experiencia que supieron escuchar, guiar y compenetrarse con los más jóvenes. Tiene que ver lo que es el vestuario de Sudamérica, el respeto, el amor al trabajo que tiene este grupo. La dedicación es increíble. Sinceramente digo, sin mentir, y estuve en planteles pesados, ¿verdad? Nunca vi un grupo como este, nunca. Tan apegado al trabajo, al respeto, y que indudablemente ese fue un paso fundamental para que lleguemos a este objetivo. Bueno, ahí está una de las explicaciones. Además, se lo ha notado maduro e inteligente a la hora de jugar los partidos. Digo, cuando hay que salir a buscar, se busca, cuando hay que esperar un poco. Ayer estaba viendo que tenía la posición Martín Ledesma y de un córner en contra salieron con una coordinación estupenda entre Mencia y Franco Aragón para convertir el primero, que fue un verdadero golazo. Así mismo. Eh, yo tengo la creencia de que siempre hay que jugar muy de acorde a los jugadores, la característica de los jugadores con que se cuenta, hay que tener en cuenta, valga la redundancia, ¿no? Eh, es importante manejar las características de los jugadores. Eh, a veces podés tener posesión, a veces no. Cuando tenés jugadores rápidos, pues tenés que usarlos. Cuando tenés jugadores con más manejo del balón, pues tenés que jugar a la manera en la que ellos están acostumbrados y siempre sacar el provecho a las características principales que tienen los jugadores, ¿verdad? Eso es, creo que, una misión de un director técnico
el sacar buen provecho de su plantel. César Hugo Miño, soy, felicitaciones. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Muchas gracias. Muy bien, un gusto escucharte y bueno, felicitarte por este logro. Y decía Rubén Darío, volviste a la palestra y agarraste en su momento un compromiso importante. Y siempre destaco que no te olvidas de quien formó el plantel, que es Gustavo Badilla, y que recién lo volviste a mencionar. Desde afuera se veía que Sol encaraba el torneo semiprofesional, como se lo conoce a la intermedia, pero con un plantel prácticamente profesional de primera división, como para competir, por ejemplo, en la máxima categoría, independientemente a los nombres y a la trayectoria de cada uno de los que te tocó dirigir. ¿Eso lo notaste también desde la infraestructura, desde el punto de vista de los directivos, a qué apuntaban, al proyecto? O sea, Soldamérica daba esa sensación que prácticamente encaraba este torneo de la intermedia como si fuese la categoría profesional, César. Correcto, muy buena apreciación. Sudamérica, antes que nada, es un club serio. Realmente presta atención a lo que es su plantel, al cuerpo técnico, a las necesidades para el entrenamiento global y analítico también, ¿verdad? Eh, Creo que no nos faltara nada, que respetaran los sueldos, que respetaran los premios. Fue fundamental, el jugador se sintió muy arropado, el cuerpo técnico también, nos hemos sentido muy arropados por los dirigentes y además eh, tenerlo al presidente permanentemente cerca nuestro eh, y otras cosas como la misa semanal, por ejemplo, que hacemos en el club, en la que todos estamos juntos escuchando o participando en la misa, seamos o no católicos. Eh, Todo eso hicieron fortalezas, ¿verdad? Para que eh, pudiéramos conseguir este objetivo. Pero indudablemente, como dijiste vos, el cuidado, el trato que nos dieron en Sudamérica fue fundamental para poder conseguirlo. Profe, Julio Samanío te saluda de este lado. Felicitaciones por el objetivo logrado y quiero hacerte dos consultas. Hola, Julio. Una apunta a Franco Aragón. Franco Aragón que se hizo importante a lo largo de la campaña y mucho más en este último tramo porque uno lo veía entrar en el segundo tiempo, hacerlo de titular como lo hizo ayer. Franco Aragón, ¿qué tan importante fue para la estructura? Porque, como decía, aparecía a veces, en otros partidos no estaba, pero siempre era importante su presencia. Y consultarte, él es media punta, volante ofensivo. ¿En qué posición normalmente rinde más Franco Aragón? Sí, Franco estuvo de suplente 3 partidos. Desde que nosotros agarramos, él comenzó de titular y tuvo una importante racha de muy buenos partidos. Y luego llegó un momento donde, por cierta característica del equipo, tuvimos que mandarlo al banco, ¿verdad? Y hablamos con él. Es importantísimo en el plantel. Él es un volante central, y así todo es el segundo goleador del torneo, ¿verdad? Y el goleador del equipo. Él tiene la libertad de salir a dar juego. Es nuestro hombre de enlace ofensivo. A partir de la posición de volante central, él hace las conexiones ofensivas, ¿verdad? Y tiene la libertad para llegar. Detrás de él tiene a Adeli Orué, eh, o Elian Ferreira, ¿verdad? Quienes cubrían su posición. Pero lo de Franco, con la gran calidad técnica y la inteligencia que tiene para jugar, indudablemente fue fundamental para que nosotros podamos hacer goles, tener un buen rendimiento y sobre todo llegar a los objetivos. Hola, profe, ¿cómo estás? JJ Gómez le saluda, felicidades Hola, Jota. por el título que realmente lo ganaron de gran manera en todo el torneo. Yo me quiero ir un poquitito a lo que es Soldamérica, porque recuerdo de aquella reserva antes de descender, estaba un chico Bordón, el portero que era de selección, Matías Flores, un jugador que a mí me encantaba, Espínola, el mismo Verdún, y en la reserva también, que funcionaba bien antes que agarre la primera. No hubo mucho lugar en la intermedia, pero ¿cómo se trabaja eso y qué pasa con todos esos chicos ahora que Sol vuelve y Sol es un equipo que trabaja muy bien con las inferiores? ¿Cuál es el proyecto con ellos?
dijiste una palabra importante, ¿verdad? Buenos jugadores. Eh, Realmente cualquier equipo necesita de buenos jugadores, se forma por buenos jugadores. Eh, Muchos de ellos, o sea, han estado, el caso Matías Flores tuvo una lesión muy grave en la rodilla al inicio, en la pretemporada. Es un muy buen jugador. Él se está recuperando, creemos que para la próxima temporada va a estar. Eh, pero varios de ellos también fueron cedidos a otros equipos, no quisieron jugar en intermedia, entonces fueron prestados a equipos de primera división. Tenemos un buen semillero. Estamos apostando ahora por Jorge Mora, Jorge Venega o Oscar Coronel, ¿verdad? Son nuestros tres sub quienes permanentemente están jugando. Esperamos y sabemos y conocemos que hay varios más, ¿verdad?, esperando su oportunidad. La idea es cuidarlo a ellos y al terminar el campeonato, después de una semana de descanso, reintegrarlo a todos y hacer un proceso de entrenamiento específico con cada uno de ellos para ver su rendimiento, sus condiciones y luego poder lanzarlo a la pretemporada y al plantel de primera división. César, Daniel Chung te saluda, felicidades antes que nada. Hola, Daniel. Y el calendario de la intermedia tiene esta particularidad, ¿no? Que ahora hay un tiempo muy prolongado y si ya tenés más o menos idea, ya hubo planificación, porque el ascenso ya fue hace unas fechas, de cómo encarar lo que va a ser la primera división y cómo aprovechar, recién hablabas ante la consulta puntual de J de algunos jugadores que no tuvieron cabida, de cuál es el plan de entrenamiento, pero ver un poco con quiénes quedarte, a qué apuntar, qué rasgo de plantel tener para lo que va a ser el equipo de primera en el 2024. Muy importante es poder seleccionar bien el plantel con que pueda tener respuesta a varias ideas, ¿verdad? No solamente a una manera de jugar. Nuestra idea principal siempre es la velocidad en el juego, ¿verdad? Entonces buscamos jugadores con esa característica. Sumándole la técnica, entonces podemos tener posesión. Fuerza física, ¿verdad? Porque en primera división hay jugadores, o sea, la mayoría de los jugadores tienen mucha maña, sacan provecho de esas mañas. Entonces nosotros también tenemos que sumarle maña a nuestro plantel, ¿verdad? Y realmente, de acuerdo al plantel que seleccionemos, estaríamos buscando o teniendo una manera de jugar, adaptándonos nosotros a la característica de los jugadores. Como te repito, ¿verdad? Como si tenemos un plantel con muy buen pie, evidentemente vamos a jugar más la posesión, pero sin olvidar lo que es el santo grial del fútbol, que es la velocidad. César, si puedes ampliar, ¿en qué englobaríamos esto de la maña? Bueno, uno dice experiencia, sapiencia. ¿Qué es maña? El saber leer, sobre todo saber leer, anticipar mentalmente lo que va a ocurrir en la disputa, saber poner el cuerpo, saber engañar. El fútbol tiene tres características principales: tiempo, espacio y engaño. Esas son las tres características que se aplican al fútbol, ¿verdad? Entonces nosotros el entrenamiento, el juego, lo hacemos de acuerdo a esas características. Cualquiera que yo creo que todos los directores pueden decir en qué consiste, ¿verdad? Estar en el lugar ideal, en el momento ideal, engañando siempre al rival. César, de lo que escucho y me parece que no se debería tomar otro camino, bueno, contigo están proyectando lo que es el retorno a la primera división. Daniel ya te planteaba el tema. Yo digo, ¿cuánta diferencia hay entre intermedia y primera división? ¿Es cuestión de características de jugadores
puntualmente? ¿O hay que cambiar porque se juega de una manera intermedia y es otra cosa la primera división? Hay clubes ascendidos que uno mira en años anteriores y han cambiado casi en 80-90% de la plantilla. Hay otros que sostuvieron a la mayoría, por ejemplo, el Trinidense. caso de Trinidense, y le ha ido bien, pero por eso pregunto, ¿tiene que ver con características, tiene que ver con categoría? ¿Cómo estás pensando en el armado del plantel, más allá de que no ha de ser fácil para un entrenador campeón después seleccionar y dejar de lado algunos que fueron muy importantes dentro de la campaña y de este objetivo? Buena pregunta. Fue importante en la campaña, creo que seguro va a quedar. Nosotros vamos a respetar en lo más que podamos a todo el grupo, básicamente, ¿verdad? Los que sostuvieron el torneo son nuestra columna vertebral y lo seguirán siendo. Sí, vamos a buscar jugadores de características diferentes como para poder jugar de maneras diferentes y no solamente de un estereotipo, ¿verdad? El fútbol de intermedia es muy inestable. Ser director técnico en la división intermedia es estresante al 100%. El trabajo en la gran mayoría duran 4 o 5 partidos y luego te cambian, ¿verdad? Pero la estabilidad, y por suerte estoy en Sudamérica, ¿verdad? Tiene mucho que ver como para que el club permanezca en la categoría o vaya escalando en su rendimiento. Cambiarle de idea a los jugadores constantemente, ¿verdad? Con el cambio de los directores técnicos, yo creo que es una mala jugada. Afianzar una idea es buena. Los jugadores ya lo realizan automáticamente. Jugar en primera división implica jugar en mejores campos, con mayor público, jugar con VAR, que es muy diferente a jugar sin VAR. El arbitraje es diferente. En la intermedia creo que los árbitros se animan más, y en la primera división están más pendientes al VAR, ¿verdad? Pues es notable el arbitraje que hemos tenido. Algunas fechas han bajado árbitros de primera división y no lo hicieron muy bien. Sin embargo, árbitros de intermedia supieron llegar con mayor tranquilidad los partidos, ¿verdad? Eh, Creo que realmente ahora el año que viene voy a poder explicar, estando ahí, ¿verdad? Si el fútbol de primera división o el de primera es más difícil o no. Lo que te puedo decir es que es muy inestable el fútbol de intermedia y las canchas son malas. Profe, yo justamente quería ir a eso, ya que le tocó ahora la experiencia del año largo en intermedia. Nosotros vemos partidos de intermedia, pero algunos partidos, esa es la verdad, mayormente primera división. Y yo veo un cambio grande en intermedia de otros años. O sea, hay más juventud, más dinámica, hay equipos que juegan más a la pelota. Pero ¿cuál es la diferencia real? ¿Cuál es la diferencia que ve entre el fútbol de primera y la intermedia? En el estilo de juego, en el juego en sí, en los jugadores, en todo. Eh, Resulta ser que el, cuando iba a agarrar Sudamérica en primera división, me llamaron un par de técnicos que normalmente dicen intermedia y me dijeron que el fútbol de intermedia era diferente al fútbol de primera. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el buen juego siempre prevalece sobre los otros equipos, ¿verdad? La conservación del balón, la velocidad, los buenos movimientos coordinados, hacen la diferencia en cualquier categoría. Y nosotros apostamos a eso, como el año pasado lo hizo Trinidense, ¿verdad? Eh, o el año antepasado creo que también con General Caballero, que hizo una muy buena campaña. Estos equipos jugaban al fútbol, más que tirar pelotazos o balones divididos constantemente. Eh,
Por eso yo rechacé el consejo de estas dos personas que me llamaron y aposté a la tenencia del balón y al juego en conjunto constantemente. César, de vuelta muchas felicitaciones, a disfrutar de este momento. ¿Cómo van a tomar los partidos que quedan? Porque no será fácil sostener el nivel de concentración después de haber conseguido absolutamente todo. No, para nada. Y una fiel demostración fue lo de ayer. Creo que hicimos uno de nuestros peores partidos. No fue un partido brillante, pero sí ganamos. Es por la calidad, la convicción que tienen los jugadores, ¿verdad? Ahora vamos a tener, lastimosamente, muy cercano un partido al otro, ¿verdad? Hoy juega 2 de mayo y vamos a estar jugando también el viernes. Sí. Muy cercano uno de otro. Tenemos que viajar, nosotros nos estamos preparando para recién jugar el lunes. Habíamos dado 2 días libres después de la conquista de ayer a los jugadores y tuvimos que replanificar todo, inclusive el viaje, ¿verdad? Y el hotel y muchas cosas que implica el tener que moverse apuradamente. Eh, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tratamos de tomar con toda la seriedad posible y sumar el mayor puntaje posible, que este equipo de Sudamérica sea recordado por el alto rendimiento que ha tenido.